de los Gálatas, capítulo 5, versículo 14 y 15. Busque, porque lo que yo quiero en esta noche y Dios quiere en esta noche es que usted medite en su vida cristiana, en su vida espiritual. ¿Ya lo tiene? No hay prisa, yo me acuesto a las 12, a veces a la 1 de la mañana. Así de que por mí no hay problema. Ahora, si usted tiene algo que hacer más importante que oír a Dios, se puede ir. No hay problema tampoco. ¿Lo tenemos? La bendita palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a la letra dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Oramos. Padre nuestro que estás en gloria, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, porque tu presencia y tu poder está con nosotros. Gracias, Dios mío, porque nos has dado libertad para estar en este culto y porque nos has traído a recibir de ti la bendición en esta noche. Padre, atamos todo principado, toda potestad y todo demonio en el nombre de Jesús. Nos cubrimos, Señor, con la preciosa sangre del Cordero de Dios, para poder ser bendecidos en esta noche, para que tu Santo Espíritu, oh Dios, hable primeramente a mi vida y a la vida de mi hermano. Señor, en esta noche, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Hermano, como le explicaba a un principio, el propósito de Satanás es que usted pierda la bendición. El propósito del enemigo es que usted se salga del evangelio, que usted viva un evangelio amargado, un evangelio infructífero, un evangelio a su manera. Pero el evangelio no es a mi manera, el evangelio es como Cristo lo dejó. Amén. En esta noche vamos a meditar en una pequeña enseñanza que lleva por título: el corazón amargado no recibe bendición. Amén. ¿Oyó lo que le dije? El corazón amargado no recibe bendición. Amén. Así es de que si usted llega a ver a alguien que Dios lo está bendiciendo, es porque esa persona anda en el Espíritu, no anda amargado. Pablo dice dentro de la Biblia, mi hermano, hay muchas enseñanzas y para modo de introducción le voy a explicar dos. Allá en el libro de Génesis nosotros podemos ver cuando Dios creó a Adán y a Eva, y de allí nacieron dos hermanos, uno llamado Caín y otro llamado Abel. Pero resulta que cuando llevaron la ofrenda delante de Dios, una ofrenda Dios la recibió con gratitud y otra no le agradó a Dios. Entonces vino aquel, como la ofrenda de él no le agradó a Dios, se amargó en el corazón. Se amargó y agarró rencor, agarró odio, agarró ira contra el hermano. Para mencionarle otro ejemplo, podemos ver cuando el hijo pródigo le pide toda la herencia a su padre y se va y se la gasta en cuadro, en droga, en prostitución y un montón de cosas. Y ya cuando queda en la bancarrota y anda comiendo basura en los basureros, recapacita y vuelve a la casa de Dios. Y cuando vuelve a la casa de Dios, ¿qué pasa? El Padre alegre, contento, lo recibe como una gran fiesta. ¿Pero qué pasó? Había un corazón amargado. Llega el hermano mayor y le dice: Padre, yo te he servido desde
nunca me ha apartado las tareas, siempre he hecho todo lo que me ha dicho, he sido obediente y a mí nunca me ha regalado pero ni un corderito para comérmelo con mis amigos. Había amargura de corazón. Por eso en esta noche yo le digo, el corazón amargado no recibe bendición. Es necesario que usted y yo reflexionemos lo que dice Pablo a los Gálatas, donde dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted analiza junto conmigo, en el libro de los Corintios habla sobre la preeminencia del amor. Hermano, usted puede hablar lenguas, usted puede profetizar, usted puede danzar, usted puede hacer todo lo que le dé la gana, puede dar todo su diezmo, puede dar todo su salario, puede ser el mejor ofrendador de la iglesia, se puede poner la Biblia de punta a punta, puede ser un gran predicador, un gran evangelista, un gran pastor, un gran ungido de Jehová, pero si usted tiene rencor contra su hermano, no tiene bendición. Porque Dios no mora en los corazones amargados, en los corazones rencorosos. Dios mora en los corazones contritos y humillados. Entonces no permita, mi hermano, que Satanás le mine el corazón. No permita que Satanás se meta en su corazoncito. Porque el enemigo es astuto. Aquí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero todavía Pablo dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros. ¿Por qué dice eso? Porque Dios es omnisciente y es omnipotente. Y Él sabía que entre los cristianos evangélicos iban a haber diferencias. No somos medallita de oro para caerle bien a la gente. Yo sé que hay gente que se goza cuando Derby Flores predica, pero hay gente que cuando Derby Flores predica, cruje los dientes de cólera. Amén. Así es, hermano. Yo sé que hay gente que se alegra cuando el pastor predica, pero hay gente que cuando el pastor predica, ay, yo no puedo más que... Así es. Pero en esta noche yo quiero que sus ojos sean abiertos por medio de la palabra de Dios. No por lo que yo voy a decir, sino por lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dice que si no, cuando Pablo dice, o sea, cuando él dice, pero si os mordéis, se está hablando de difamar el carácter de una persona. Como hijo de Dios yo no puedo andar difamándolo a usted. Como hijo de Dios yo no tengo que andar difamando su conducta, yo no tengo que andar hablando de su conducta. Como hijo de Dios yo lo que tengo que hacer es postrarme de rodillas y decirle, Padre, ten misericordia de mi hermano, renueva su mente, su alma, su espíritu y su corazón. Pero el enemigo es astuto y se ha metido en la iglesia, y la iglesia lo que anda haciendo, hablando del pastor, hablando del diácono, hablando del presidente, hablando de la presidenta, hablando de todos los hermanos. Que Jehová reprenda al diablo, porque si usted está trabajando de esa manera, no crea que Cristo lo va a bendecir. Así de fácil. Dios no quiere gente amargada dentro de la iglesia. Aquí dice, si os mordéis o coméis. Cuando habla de la palabra, si os mordéis, es difamar a una persona. Pero cuando dice comer, os coméis, está hablando de injuriar a una persona. Injuriar, hermano, quiere decir levantar falso testimonio. Injuriar quiere decir que cuando yo voy a hablar algo, es algo que no es correcto, que no es cierto, que no es verdad. Entonces Pablo por eso le dice a los Gálatas, cierto que va a haber problemas, cierto que van a haber dificultades, es cierto que no todos van a pensar igual, pero por favor no se comporten como perros y gatos. Amén. Porque Pablo quiere sanidad en el corazón y en el alma de la iglesia. Pablo fue un siervo que fue puesto por Dios para hablar tajantemente, hermano. Y hoy en los tiempos postreros o en los tiempos finales, la iglesia tiene que hablar tajantemente la palabra de Dios. Dice un gran teólogo, dice, si en las iglesias, dice, hay gente fría
Biblia y tienen cultos fríos, es porque los predicadores son fríos también. Entonces, como hijos de Dios, usted y yo debemos de estar conscientes que no podemos vivir en discusión. Miren lo que dice allí en el versículo 24 de Gálatas. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. O sea, cuando Pablo dijo, mas ya no vivo yo, que sino Cristo vive en mí, quiere decir que Pablo dejó las malas costumbres, Pablo dejó lo que no servía, Pablo dejó lo que no edificaba, Pablo dejó lo que no era del Espíritu, Pablo dejó todas las costumbres de la carne. Por eso Pablo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Mientras usted tengamos basuritas dentro del corazón, de la mente y del alma, no crea que la bendición de Dios nos va a llenar. Tal vez no llegue un destello, tal vez no llegue un toque del Espíritu, tal vez no llegue, decía el hermano, una visión, tal vez no llegue una palabra de ciencia, pero no hay llenura del Espíritu Santo en ese corazón. ¿Qué es llenura, hermano? Llenura es algo que está saturado hasta el tope, decían los guerrilleros en aquel tiempo. O sea, ya no cabe más. Esa persona, cuando tiene la llenura, rebosa, contagia, comparte con los demás. Entonces, Dios por medio de Pablo nos dice, pero los que son de Cristo ya crucificaron esas costumbres. El cristiano ya no tiene que andar calumniando a su hermano. Que Jehová nos libre de andar hablando mal de nuestro prójimo. Que Jehová nos libre de hablar mal del vecino. Que Jehová nos libre y nos haga que nos mordamos la lengua cada vez que vayamos a decir algo incorrecto. Porque Santiago dice que el hombre es capaz de dominar las grandes naves, los barcos como un pequeño timón, pero la lengua, que es tan pequeña, no la podemos domar. Qué tremenda la palabra de Dios, hermano. O sea, en la omnisciencia de Dios ya sabía que dentro de la iglesia, disculpe la expresión, iba a haber gente chambrosa. Qué duro. Por eso es que el libro de Gálatas dice bien claro, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Amén. No hay necesidad que yo escuche lo que usted ha dicho de mí. No hay necesidad que el pastor escuche lo que usted habló de él. O que el hermano escuche lo que usted oyó hablando de él. ¿Sabe? Dios se va a encargar que ese hermano se dé cuenta. ¿Cómo? No sé. ¿Por qué? Porque no hay cosa oculta que no tenga que ser revelada, dice la palabra de Dios. Entonces, una persona que ande haciendo esto, mi hermano, no puede ser vaso de honra, sino que es vaso de deshonra. Amén. Y la Biblia dice bien claro, en las casas dice hay vasos, unos para honra y otros para deshonra. En las casas hay muchos utensilios, unos que son de honra y otros que son de deshonra. ¿De cuáles quiere ser usted? ¿Verdad que se ven bonitos los floreros ahí? Pero ¿qué pasaría si en vez de los floreros quitáramos los floreros y pusiéramos la escoba, el trapeador, la piocha, la pala? ¿Cómo se vería eso? ¿Ah? Yo le digo que a lo más que entre el pastor me va a decir, hermano, ¿y por qué puso eso? Quítelo, hombre, ponga los floreros. ¿Amén? ¿Qué quiere ser usted? ¿Quiere ser un vaso para la honra de Dios o quiere ser un vaso para la deshonra de Dios? Entonces Dios por eso dice, el corazón amargado no recibe bendición. Y aquí dice en Gálatas 6, 7, 8, mire cómo dice la palabra bendita de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén.
O sea, en pocas palabras, si usted anda hablando de su prójimo, si usted anda hablando de su vecino, de su familia, o anda haciendo cosas incorrectas, no espere que le lleven un regalo, no espere que lo feliciten, no espere que le den un galardón, espere que el Espíritu Santo de Dios trate con su vida, espere que el Espíritu Santo de Dios lo ponga en el lugar donde debe estar. Así de fácil. Los cristianos evangélicos tenemos que estar conscientes que aquí dice que si usted siembra para la carne, hermano, para la carne va a cosechar. En vez de andar platicando cosas que no son correctas, mejor evangelicemos, mejor hablemos de la Biblia, de la palabra de Dios. En vez de andar criticando, mejor ayudémosle a la gente o démosle nuestras ideas. Tal vez las ideas que nosotros tengamos sean mejores y así las cosas salgan mejor. Pero si usted da su idea y no se la aceptan, no se complique la vida. No se complique la vida. Un día Dios lo va a poner a usted en un lugar donde usted va a poder tomar las decisiones y entonces va a tomar usted las decisiones. Amén. ¿Por qué? Porque habemos a veces personas que somos buenos para criticar, pero no somos buenos para colaborar. Amén. Hay personas que son buenas para señalar todos los errores que comete el predicador, que comete el hermano cuando dirige, que el hermano músico se equivocó porque esa no era la nota, que las flores las pusieron mal, no, este florero de aquí, el otro florero de allá, no, que hoy no hicieron bien la limpieza y se ve sucio, pero a la hora de hacer algo, no lo veo en ese lugar. Y razón tenía aquel evangelista de decir, aló, porque todos nos quedamos callados. O sea, el criticar no edifica. Lo que edifica es trabajar en la obra de Dios. Amén. Entonces una persona, mi hermano, que solo se dedique a hacer eso, se está complicando la vida. Porque no puede, mire mi hermano, Dios no va a bendecir a alguien que no trabaje en su obra. Dios no va a bendecir a una persona que quiera apantallar a la iglesia y delante de Dios esté mal. Sencillo. Dios conoce su corazón y conoce el mío. Así dice Jeremías 17, versículo 9 y versículo 10. Allí dice bien claro que Dios conoce el corazón del hombre y conoce las intenciones del corazón del hombre. O sea, con Dios no se puede jugar. Dios sabe cuando usted lo que hace, lo hace de corazón. Entonces, por eso nosotros tenemos que ver que aquí en Gálatas dice, de la manera en que usted trate a la gente, como dice Mateo 7:12, así como vosotros queréis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con los hombres. O sea, si yo quiero que la gente me respete, si yo quiero que la gente me salude, si yo quiero que la gente sea amiga mía, entonces yo tengo que respetar, yo tengo que saludar y yo tengo que ser amigable. Pero si yo entro con la cara de guardia de allá para acá, ¿quiénes se acuerdan de los guardias? ¿Poquito? Ay, Dios, sacarle una sonrisa a un guardia. Eso era cosa seria. Cuando uno veía a los guardias y veía a los PH, mire, no se veía nadie de esquina. Esto, no, hermano, como hijos de Dios nosotros tenemos que ser lo contrario. Usted tiene que saludar, hermanita linda, Dios me la bendiga y me la prospere en todo, hermano. Amén, hermano. Pero hay gente que usted le dice, Dios le bendiga. ¿Y quién es el que pierde, hermano, en el nombre del Señor? El que pierde es el que no acepta la bendición. Si cuando alguien le dice Dios le bendiga, aleluya, gloria a Dios, deme, dígamelo otra vez. Así tiene que ser la actitud de nosotros. Pero como a veces la amargura ya nos peleamos con la chepa, como a saber cómo se llama, o con el chepe, y aquí venimos a descargar. No, la ropa sucia se lava en casa, decía mi mamá. ¿Verdad? Entonces,
Nosotros debemos de estar conscientes, hermanos, que Dios lo que quiere es que seamos bendecidos y que seamos prosperados en todo. Y la palabra de Dios, Dios la dejó para exhortarnos, para limpiarnos el corazón y el alma. Allí estaba sentado yo y todavía le estaba diciendo: Señor, ¿será que esta palabra es? Señor, no me habré equivocado. Señor, ¿será que yo agarré de mi carnal la palabra? No, pero de repente pasó un hermano aquí y empieza: un día orando le dije a mi Señor. Y me dijo el Señor: ¿querés más a Perico? Me dijo: ay, papito. Y después pasa la otra hermana y empieza: tendrás que renacer. Ay, Señor, perdóname, le dije, incrédulo. O sea, allí comprendí que sí, Dios me regaló esta porción bíblica para esta noche. Porque Dios lo que quiere es que usted y yo seamos prosperados. Mire el libro de los Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, dice bien claro, donde el apóstol Pablo dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Imagínese usted un cristiano amargado cantando: ahora vivo alegre, cantándole al Señor. ¿Y cómo es eso? ¿Para que no cabe? No, si cuando usted canta ahora vivo alegre cantándole al Señor, es porque en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, hay un Dios todopoderoso, hay un Cristo de poder que nos va a sacar adelante. Amén. O sea, yo tengo que dar algo hermoso a mi congregación. Yo tengo que ser alguien que la iglesia anhele seguir. Yo tengo que ser una persona que la iglesia anhele imitar. Yo tengo que ser una persona que contagie al que tengo a la par. Pero imagínense que yo me empiece a dormir, ¿qué le va a pasar al que esté a la par mía? Voy a empezar a bostezar también. Entonces, el Señor dice bien claro: aquí yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre. Desde que he llegado aquí le he dicho como 2 o 3 veces, y hay hermanos que son testigos al pastor: cuando yo ate mal, no tenga miedo y déjese ir. Así le pasa. ¿Por qué? Porque yo anhelo la salvación. Amén. Yo quiero que Cristo me enderece. Y Cristo no se va a parecer para decirme: mira, lo que estás haciendo no es así. No, si Él para eso puso al pastor, para eso puso al presbítero, para eso puso al presidente de la fraternidad, para eso puso al presidente del concilio, para eso Dios pone la gente. Para que la palabra nos toque. Un día predicó el hermano Antonio Lista, Jeremías creo que era el que predicó. No, hombre, qué mensaje. Si ese mensaje me pegó un revolcón bueno. Después decía el versículo: cuando clames, yo ya no te voy a oír. Cuando ores, ya no te voy a contestar. Dije yo, está bueno eso. Calladito me lo eché a la matata, llegué a la casa, cené, me fui para el taller y allá me hinqué y le pedí perdón a Dios. ¿Por qué? Porque no andamos bien, ¿no? Somos humanos. Entonces aquí dice Pablo: con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros. Amén. Hermano, la humildad es aceptar que yo tengo errores. La humildad es aceptar mis equivocaciones y tratar de enmendarlas. Pero imagínense que el pastor me diga: mira, hermano, lo que pasa es que usted mucho grita por eso y por eso me voy a ir. ¿Y quién pierde cuando se va? El pastor sigue aquí con los que se quedan. La gloria de Dios sigue aquí con los que se quedan. La presencia de Dios se va a mover aquí, sea que usted esté o que no esté. Porque Él es fiel. Él es fiel. Y Él allí va a estar. No, pero a veces nosotros creemos que además cuando ya estamos en un liderazgo alto, a que Dios nos ha permitido por misericordia, no por buenos, porque no hay buenos, dijo Marcos, le dijo al Señor: maestro bueno, y le dijo Cristo: no me llames bueno, porque bueno no hay ninguno, solo mi Padre que está en los cielos.
Entonces, aquí liderazgo no es porque usted sea bueno ni porque yo sea bueno, es por misericordia. Porque Dios nos vio con ojos de gracia. Por eso nos puso en ese lugar. Entonces, pero habemos tiene que cuando ya estamos arriba creemos que nosotros somos la mamá de los pollitos. No, ayer nos enseñaba el pastor, hermano, los frutos y los dones del Espíritu. Es el Espíritu el que pone gracia en usted y en mí. Si nosotros somos un pedazo de carne de Dios, hermano, disculpe la expresión. Eso somos. Por eso dice el himno, eres polvo y nada más. ¿Por qué? Porque es necesario que nos bajen los humos allá en Dios, hermano. Es necesario. Si no, olvídese. Ya cuando esté aquí no quiere mandar a medio mundo. Y las cosas no son así. Dios bendice al humilde. Dios bendice al obediente. Entonces Pablo dice que debemos de andar con la vocación con la que fuimos llamados, solícitos en guardar la unidad del Espíritu por medio del vínculo de la paz. O sea, si entre usted y yo hay discordias, si entre usted y yo hay disensiones, si entre usted y yo hay ira, hay pleitos, ahí no mora la presencia de Dios. Aquí podemos pasar todo el año pidiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí podemos pasar todo el año pidiendo sanidades divinas. Aquí podemos pasar todo el año pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Pero si el corazón no es humilde delante de Dios, Dios no lo va a dar. No lo va a dar. No lo va a dar. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo queremos engañar a Dios, nos convertimos en los peores hipócritas de esta tierra. A Dios nadie lo puede engañar. Por eso Pablo dice que debemos de andar solícitos en guardar la unidad. Hermano, debemos amarnos unos a otros. Debemos amarnos tal y como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Por eso dice la palabra que nadie quiere hacerle daño a su cuerpo. Nadie desprecia su propio cuerpo. Y la Biblia dice que usted y yo somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Entonces estamos obligados a amarnos, no guste o no nos guste. Humildad dice persona que recibe con sumisión las correcciones. O sea, aceptar los errores. Cuando alguien me diga, hermano, lo que usted está haciendo es incorrecto, hermano Derby, ¿qué tengo que hacer yo? Simple y sencillamente decirle, gracias hermano, Dios me lo bendiga por darme ese consejo. Aceptar el consejo y tratar de enmendar las cosas. Esa es la idea. El humilde es la persona modesta que reconoce la verdad. En el versículo 3 dice guardar la unidad por medio del Espíritu, por medio de la paz. Debemos de reconocer el buen trabajo y las amonestaciones de nuestro líder. Pablo lo dice allí en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13. Ve, búsquelo por favor. Para que vea que la palabra de Dios, hermano, cuando usted la lee, cuando usted la estudia, la palabra misma de Dios le indica cuál es el camino que usted tiene que seguir. Le dice cuáles son los errores que usted está cometiendo. Ahí dice, mire, Tesalonicenses 5, 12 y 13 dicen bien claro. Y Pablo, o sea, el Señor Jesucristo, por medio de Pablo lo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Pero si yo me pongo a pelear con mi pastor, me pongo a pelear con mi líder y me pongo y me enojo, entonces no hay paz, hermano. Y donde no hay paz, donde no hay amor, donde no hay sinceridad, donde no hay un espíritu contrito, allí no va a descender la presencia de Dios. Y usted, como le dije, puede cargar manto, puede cargar la mejor Biblia del universo, puede cargar una Biblia allá que solo le escuche un botón y tiene los mensajes de una sola vez. Pero ¿de qué sirve si eso no tiene sal? Y Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Entonces nosotros debemos de respetar las decisiones de nuestros líderes, nos gusten o no nos gusten. Si el líder se equivocó en algo que le dijo, gloria a Dios,
No se complique la vida. Dios es justo y Él ve las cosas tal como son. Si el líder se equivocó en corregirlo, en exhortarlo o en aconsejarlo, no se complique la vida. ¿Por qué? Porque el líder un día va a estar cara a cara delante de Dios. Y entonces decía mi mamá, vamos a ver de quién son las mulas. Así de fácil. La humildad, hermano, es algo que nos va a llevar a la cúspide espiritual. Cuando yo daba la enseñanza el domingo, le decía a los hermanos, hay dos formas de ver el estudio. Una, como obligación, y dos, como un peldaño. Entonces la corrección, véala de la misma manera. La corrección que Dios le hace a usted y a mí por medio de la palabra o por medio de algún hermano, llámese como se llame y sea quien sea, hay que verla de dos formas. Tiene dos formas de ver. Una, si usted lo toma como regaño, va a vivir amargado. Va a vivir amargado. Pero si usted lo toma como bendición, va a sentir paz y tranquilidad en su corazón. Si usted lo ve como un peldaño, eso lo va a llevar a otro nivel espiritual. ¿Usted cree que cuando Pablo dejó a Timoteo allá encargado de una iglesia, cree que no lea a Timoteo? Si todo lo que Pablo le dice es consejería. Cuando uno estudia las epístolas pastorales, mira, cartas a Timoteo, ahí la ve. ¿Por qué? Las cartas a Pedro, la carta a Tito. ¿Por qué? Porque esas son consejerías para líderes de la iglesia. Entonces la Biblia, hermano, no es un corvo, no es un machete, es un libro lleno de sabiduría para un mejor vivir. Entonces nosotros debemos de ver las amonestaciones que nos hacen y aceptarlas con sinceridad y honestidad. ¿Por qué? Según de Tesalonicenses, ¿qué dice 3:6? Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Léalo en voz alta. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartáis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitar, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Amén. ¿Cree que es fácil? Yo digo que si yo hubiera tenido como tutor a Pablo, me hubiera corrido. Sí. Mire lo que dice Pablo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Tosco, duro, pésimo, pero así es. ¿Quiere que se lo traduzca al salvadoreño? El que entre lobos anda, el que entre la miel anda. Entonces, usted y yo debemos de ser sabios. Usted y yo debemos de ser inteligentes, hermano. Cuando usted vea que una gente anda amargada, trate la manera de guardar la distancia. No lo ignore, pero guarde la distancia. Porque su alma es el mejor tesoro que usted y yo tenemos. Y usted y yo no podemos permitir que porque el hermano Anastasio viene amargado, me amargue a mí. Que porque la hermana Hipólita tiene pleito en la casa y viene amargada, me amargue el culto a mí. No es así. Por eso Pablo dice, los ordenamos que aparte de la gente que ande desordenadamente. Por ahí decía alguien un día, hoy cualquiera le dice Dios le bendiga a uno, y es cierto.
Yo he visto gente casi desnuda en la calle. Dios le bendiga, hermano. Me quedo viendo. Dios le bendiga, digo yo. He visto hermanos que son miembros de las iglesias y allí en el callejón donde yo trabajo, allí se están amontonando después de las clases. Y son miembros de la iglesia. Y cuando sale a dar temblores por ahí, se tapa. ¿Y para qué? Si el Rey de Gloria ya lo vio. Entonces, aquí dice bien claro Pablo, no podemos andar desordenados en la ley de Dios. Tenemos que andar como hijos de Dios. Tenemos que andar como luz en medio de las tinieblas. No podemos darnos el lujo de opacar la luz de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque entonces cuando le pidamos a Dios, disculpame papito, pero yo no te conozco. Apartado de mí, dijo el Señor, hacedores de maldad. Entonces, como hijos de Dios, debemos de tener cuidado, mi hermano, de las cosas que hacemos y cómo los hacemos. Miren, 1 Corintios 5:11, ¿qué dice ahí en 1 Corintios 5:11? Busquen. 1 Corintios 5:11, ya vamos a terminar. No se me preocupe que la casa no se va. Y para cenar puede cenar más noches, ese no es problema. Amén. 1 Corintios 5:11, ¿qué dice, mi hermano? También os escribí Ajá. que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzguéis vosotros a los que están adentro. Amén. Mire lo que dice Pablo, mi hermano. Imagínese usted cómo era de estricta la iglesia primitiva. Que Pablo dice bien claro, más bien con esos que andan con manto, que andan con Biblia, que cantan, que aplauden, que pasan al púlpito, que traen ofrendas, que traen diezmos, que traen víveres, pero son idólatras, pero son avaros, pero son fornicarios, adúlteros, dice Pablo, con esos. Imagínese Pablo, o sea que Pablo, al ver a una gente ahí que andaba mal, él no se sentaba al lado de ellos. Sí. Busquen el libro de los Hechos, dice en el libro de los Hechos, dice bien claro que a los apóstoles, la demás gente no se les acercaba. Y no saben por qué. Tenían miedo que les sacaran las chivas al sol. Muchos evangélicos no van a las iglesias proféticas y no saben por qué. No, yo no voy allí, hermano, porque allí le sacan las chivas al sol a uno. Allí de repente se para la hermana fulana y empieza a hablar en lengua y empieza a decir, mira, sinvergüenza hipócrita, vos sabés cómo andás. Que estuviste pensando mal. Vos sos el que hablas del pastor en la iglesia. Vos sos el que te robas los diezmos. Vos sos el que te robas la ofrenda. Vos sos el mentiroso que tenés tantas mujeres y decís que sos santo. Ajá. No, mejor me voy para el taber. Que voy a meter al diablo. Ese es de risadero para el infierno, hermano. Ya saben los que son los de risadero, ¿va? ¿Conocen los toboganes? Esas cosas son deslizaderos al mismo infierno. Y si a alguien no le gusta, yo le he dicho, a varios pastores le he dicho, si no le gusta lo que le digo, repútenmelo pues. Saque la Biblia, agarre su espada y nos echamos unos tiritos a ver cómo salimos. Sí, es que la Biblia para eso es, hermano, para defender la sana doctrina. Pablo está diciendo bien claro aquí, mi hermano, dice Pablo, bien clarito le está diciendo a la gente, mire aquí dice, bien claro dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea cristiano, fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni siquiera comáis. O sea, como hijos de Dios, debemos de ser celosos. ¿Por qué?
Alguien que me explique por qué usted tiene que ser celoso, hijo. Porque el mismo Pablo lo dijo, mas vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando usted, un hermano, se le acerque queriéndole meter cizaña, queriéndole sembrar el aguijón de la carne ahí, repréndalo en el nombre del Señor. Dígale, hermano, disculpe, mire, a mí hablar de esas cosas no me gusta. Platicamos otro día, que le vaya bien. Porque si usted se hace partícipe de eso, se va a ensuciar, se va a amargar y ya no va a lograr la bendición. Tesalonicenses 3:10, para la gloria de Dios. No quiero que se complique, quiero que agarre esto como una bendición de parte de Dios. Segunda Tesalonicenses 3:10. Permítanme. 3:10 al 12, quiero que lo abran todos, porque ya lo vamos a leer. Del 10 al 12. Porque también, ¿sí?, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Amén. ¿Oyó lo que dijo? Dice aquí bien claro, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco que coma. Ah, no, pero bendición si queremos. Agarrar la escoba, no. Agarrar el trapeador, mucho menos. No, hermano, yo acabo de terminar la limpieza, a mí no me ponga, yo ya salí. Pablo dice bien claro que el que no trabaje, que no coma. Ay, yo no sé por qué al hermano el Espíritu lo toma y bien bonito cuando anda danzando y cuando anda hablando. Cuando él ministra, se siente la presencia de Dios. Trabaje, no se hará. Sí, si el que busca halla y el que pide recibe. Entonces Pablo dice bien claro aquí, mire, no quiero, dice, que vos te andes juntando con la gente haragana. ¿Por qué? Porque se va a hacer haragán usted también. Es más, el mismo Señor Jesucristo dice en Proverbios 24, si no me equivoco, o 22, no sé qué. Ahí dice bien claro, miren a las hormigas que no tienen capitán, ni tienen jefe, y no paran de trabajar. Pero nosotros a veces no queremos trabajar, hermano. Queremos bendición y no queremos trabajar. Pablo dice aquí, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente. ¿Qué es andar desordenadamente? ¿Podré darle órdenes yo al pastor? Eso está fuera de orden. Si el que da las órdenes, ¿quién es? El pastor. ¿Podría hacer lo que me dé la gana dentro de la iglesia? ¿Será andar en orden estar con el celular en la mano a la hora del culto? Que no es orden. ¿Será ordenado que yo ande hablando de los diáconos del cuerpo oficial o de los hermanos de la iglesia? Eso no es orden. Eso es ser hipócrita, hacerse sinvergüenza. Sí, así me pasa. Y si por esto me va a poner disciplina, gloria a Dios, por mí no hay problema. Sí. Hermano, Pablo dice bien claro que nosotros a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hermano, recoja la ofrenda. No, yo no, ponga otro. Hermano, ¿qué es eso? No es amargura en el corazón, no es rebeldía, no es altivez, no es soberbia. Claro que eso es. Allí se nota el espíritu que carga esa persona. Allí se nota el demonio que anda trabajando en esa persona. Humildemente, gloria a Dios, hermano. Y solo eso hago, no tiene la pelle también. Así tiene que ser la actitud. ¿Se la cuento de una vez, hermano? Sí, basta.
No, pero no, le dicen que agarre la escoba y que barra. No, hermano, pero ni en mi casa trapeo, mucho menos aquí. Una gente que no trabaja en la obra de Dios no tiene bendición, hermano. Se acuerda el tema, dice, un corazón amargado no recibe bendición. Si mire, si cuando usted lo pongan, o a mí me pongan a hacer limpieza, hay que cantar con el trapeador en la mano, hermano. Hay que darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque después de que usted trabaja, ¿qué es lo que recibe después de que usted trabaja, hermano? El salario. Pero queremos salario y no queremos trabajar. Y las cosas no son así. Dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:18? Veámoslo ahí. ¿Ya lo oyó? Léamelo ahí, por favor. 5:18, 1 Timoteo. 5:18. Pues la escritura dice, no pondrá posada buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. Oiga, digno es el obrero de su salario. Si usted no trabaja, no ande pidiendo bautismo en el Espíritu Santo, no ande pidiendo, Señor, ayúdame conmigo, Señor, ayúdame conmigo, Señor, mira, este hombre rebelde no se quiere convertir, Señor, mira, esta mujer rebelde no hace caso. Pues sí, va a pedir y pedir y pedir y pedir y no lleva ni un tercio de leña para la casa. ¿Cómo es eso? Hoy le decía a mi esposa, nosotros los padres a veces nos convertimos en unos grandes sinvergüenzas. Ay, no, el niño, mejor lo hago yo. No, que raje la leña a él. No, es que se puede ir, él no puede. Y entonces, ¿cómo va a aprender? No, hermano. Como padres debemos de ser ejemplo. Como padres debemos de instruir. Pablo fue un padre en la fe para Timoteo. Entonces usted y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ganar el sudor a ganar el pan con el sudor de su frente. Pero no, se casó el hijo, se acompañó al hijo, ¿y qué? Hasta la cama le dan más hijo, aquí fíjate, y los viejos se van a dormir al suelo. Qué bonito. No, discúlpenme, pero no es así. Lo siento mucho, mi hijo, usted se casó, señora querida, entonces eche el cuero al agua. Así me dijeron a mí. Entonces, tenemos que hacerlo así. Discúlpeme que voy a decir esto, pero yo digo una cosa, ¿verdad que nuestro pastor está autorizado a exhortarnos a nosotros? ¿Sí o no? Y autorizado por Dios. Y el día que yo le diga, no, yo no quiero hacer eso, pues está bueno que me ponga disciplina. Y no hay necesidad que ande llamando a los diáconos. No, de una vez, mi hermano, por favor, se me sienta 3 meses. Yo he visto pastores, hermano, que cuando alguien está fuera de orden en el púlpito, le dicen, hermano, baje, por favor, bájese y se sienta. Y ellos se suben, vaya, vamos a predicar, hermano, porque este es a ver qué está hablando. Así. Los han bajado del púlpito. El pastor es la autoridad máxima dentro de la iglesia, queramos o no queramos. Y si usted lo respeta, bendecido de Dios será. Y si usted no lo respeta, no vaya a venir llorando. Un día de esta semana, mi hermano que me ayuda ahí en el taller, otro hermano, hijo de la niña Socorro, Alcides se llama, llegó contándome que por allá una señora le había dado posada en un lugar a un pastor para que levantara una obra. Y vino la señora y se enojó y lo sacó, y el pobre pastor se fue a pedir dónde hacer una champita para seguir con la obra. En esta semana, lo que le cuento, la miembra lo sacó al hombre, lo tiró a la calle para que fuera a levantar su obra por otro lado. Ella lo sacó hoy. El día siguiente llegó enferma con un gran dolor a suplicarle al pastor que orara por ella. Después de que lo echó. ¿De dónde cree que vino ese dolor? Los pastores son los siervos de Jehová. Y si usted y yo no lo respetamos, andamos mal.
Entonces, como hijos de Dios, nosotros debemos de ser inteligentes. Pablo dice, les ordenamos, dice, y animamos que trabajen, que no se queden de estorbo, que no se queden allí de parásito, si quieren ser bendecidos. Eso lo dice en el versículo 12 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Y en el versículo 14 y versículo 15, aunque suene duro, busque 2 de Tesalonicenses, por favor, juntamente conmigo. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Oiga lo que dice Pablo. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él, para que se avergüence, mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como hermano. Pablo está autorizando a los líderes de la iglesia primitiva que si alguien no va caminando en el mismo espíritu, si alguien no lleva la misma visión, si alguien no apoya los planes del liderazgo, si alguien no apoya los planes del pastor, mire, hágalo a un lado. Hágalo a un lado. Y Dios no lo va a castigar. Jamás. ¿Por qué? Porque hay una visión. ¿Y cuál es la visión? Cristo Jesús, el blanco perfecto. Y Pablo dice bien claro que no permitamos que un poco de levadura nos arruine la congregación. Si aquí nosotros dejamos que la hermana Hipólita se empiece a pintar, a depilar las cejas y a venir en minifalda, cuando vengamos a sentir, hasta las ancianas van a estar así. Si aquí admiten que el hermano Derby venga algo traguiteado al culto, cuando vengan a sentir, venta de guaro vamos a tener aquí. No, mi hermano. La palabra de Dios dice bien claro que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces las amarguras en el corazón no son bendiciones. Las amarguras en el corazón son raíces de pudrición. ¿Conoce usted el matapalo? ¿Cuántos conocen el matapalo? ¿Qué es lo que hace el matapalo? El día que fuimos allá al entierro, allá andaba el hermano Armando, ahí nos juntamos en el entierro, Chachuapa. La verdad no me recuerdo qué entierro era, pero ahí nos juntamos. Me quedé viendo así un árbol de laurel, pero ya cubierto de un matapalo, completamente, quizás en un 90%. El matapalo es igual al pecado. El matapalo cubre el árbol y le chupa toda la savia. El árbol original se muere y el matapalo reverdece. No deje que el pecado sea su mata corazón. No deje que la amargura le quite la bendición de Dios. Porque el matapalo lo que quiere es acabar con usted y conmigo. Pero vive Jehová, que es más poderoso el que está en usted y el que está en él. Que Dios le bendiga en esta noche.